Mi esposa llegó a casa del trabajo con lo que parecía una picadura sospechosa en el cuello y se comportaba distante. Cuando la enfrenté, finalmente admitió que me fue infiel con un compañero de trabajo. Tengo 27 años y estoy peleado con mi esposa de 28. Hemos tenido discusiones antes, pero nunca tan graves. Estoy perdido sobre cómo proceder. Para dar contexto, somos novios de la universidad y llevamos casi 6 años casados. Tenemos una hija de 4 años. Nuestra relación nunca fue perfecta ni estuvo libre de desafíos. Enfrentamos la oposición de algunas de nuestras familias por diferencias culturales, pero lo superamos. Ella es mi primer amor y mi mejor amiga. Mi esposa trabaja en el mundo corporativo, y su trabajo consiste en retiros anuales que duran más o menos una semana. Este año fue en Las Vegas. Usualmente, coordino mi agenda laboral para acompañarla y así tomamos ese tiempo como un viaje para nosotros, pero este año no pudo ser. Nuestra hija sufre de ansiedad importante cuando viaja largas distancias, y no logramos convencerla. Decidimos elegir nuestras batallas. Entonces me quedé en casa haciéndome cargo. El cambio de planes nos desanimó porque solíamos usar ese viaje para reconectar, tanto en pareja como en familia. Las horas de trabajo de mi esposa han afectado la relación, y su equilibrio entre vida personal y laboral deja mucho que desear. Consideramos la idea de que ella no asistiera al retiro, la asistencia es opcional, pero mal vista si no vas, aunque quería hacerlo porque está forjando conexiones en su campo. Ella empezó a actuar raro. Tenemos un sistema para mantener el contacto cuando uno de los dos está ausente por periodos largos, y al principio estaba normal, pero se fue volviendo distante. Le enviaba mensajes de texto sobre asuntos importantes y me dejaba en visto. Luego decía que nunca los había visto. Cuando hablábamos por teléfono, parecía apurada para terminar la llamada, incluso con nuestra hija. Y esto ocurría en horarios en los que no estaba participando en las actividades del retiro. La gota que colmó el vaso fue un pequeño festejo de cumpleaños que debíamos hacer por videollamada para nuestra hija, pues el retiro coincidía con su fecha real de cumpleaños. Mi esposa se lo había prometido a la niña y ella estaba ilusionada. Pero mi esposa canceló porque dijo que tenía gente en su habitación después de un seminario y que era una oportunidad de networking laboral. Fue como si esperara mi permiso para romper su promesa a nuestra hija. Le dije que no le negaría ni obligaría a nada, pero que ella tendría que explicarla a nuestra hija porque no cumpliría su palabra. Me acusó de ser injusto y dijo que quienes estaban con ella no entenderían que se apartara un momento para algo familiar. Yo respondí que su decisión era suya, pero que asumiera las consecuencias. Nuestra hija no lo comprendió y lloró. Mi esposa terminó la llamada y me dejó solo consolándola. Luego, ella prometió que al día siguiente compensaría a nuestra hija, pero tampoco cumplió esa segunda promesa. Estuvo documentando todo el retiro en redes sociales, y en muchas publicaciones y videos, aparecía este compañero de trabajo de 23 años, muy pegado a ella. En una foto la abrazaba de forma demasiado cercana, en mi opinión. Es un empleado nuevo en el departamento de mi esposa, y ella estaba encargada de supervisarlo. No me agrada el tipo, no respeta los límites. Una vez, para responderle a mi esposa sobre una tarea laboral, él escribió un mensaje diciendo que ella era exactamente el tipo de mujer que necesitaba para mantenerlo en cintura. Ella lo justificó diciendo que se sentía mal porque no encajaba con el resto del equipo, y por eso lo tomó bajo su protección durante su primer retiro. Cuando le preguntaba a mi esposa, me respondía que estaba cansada o que simplemente estaba networking. Se comportaba de una manera distinta a la que acostumbro ver en estos retiros. El día antes de que regresara a casa, me comentó que tenía un moretón en el cuello y que creía que era una picadura de insecto. No vi el moretón hasta que llegó a casa, y al instante pensé que parecía un chupetón. Me pareció extraño que lo hubiera mencionado tanto por teléfono, pero luego lo restara importancia en persona. Cuando nuestra hija no estaba delante, la enfrenté. Ella insistía en que era una picadura, pero yo insistía en que era un chupetón y que no estaba siendo honesta. Tuvimos una discusión fuerte. Ella se indignó por mi acusación de infidelidad, ya que en su familia ese tema es muy sensible. Hubo infidelidades en su pasado familiar. Me dijo que solo estaba tratando de pelear por lo que pasó con lo del cumpleaños de nuestra hija, y yo aclaré que no se trataba de eso, sino de lo que yo creía que era un chupetón. La discusión no llevó a nada y seguimos estancados en lo mismo. Afirmaba que era una picadura, pero no podía confiar en ella. Se pasaba los días usando suéteres de cuello alto, evitaba tocar el tema y, en general, oscilaba entre pelear conmigo y estar súper cariñosa con nuestra hija y conmigo. Hasta ese momento, siempre había confiado plenamente en mi esposa. Nunca había dudado de ella. Pero ese moretón no se veía como una picadura, y a la luz de lo distante que se comportó durante el retiro, tenía aún más sospechas. Nuestra comunicación siempre había sido nuestro punto fuerte, pero ahora parecía que la había llevado a un nuevo nivel de discusión.
No sé qué hacer ni cómo avanzar. Comentarios donde yo respondí. Fútbol 10 fan. No digo que sea imposible, pero jamás me salió una picadura de insecto que pareciera un chupetón. ¿Te mostró su teléfono o te dio alguna prueba que respalde su inocencia, o simplemente te rechazó? Por otra parte, el exceso de afecto es un comportamiento común cuando alguien se siente culpable. Aun si hacemos un gran esfuerzo por creer que es una picadura, ella no actuó con transparencia en Las Vegas ni fue buena madre en ese tiempo. Necesita afrontar y corregir eso. Yo no he revisado su teléfono. Solemos tener una política de apertura, pero no la ejercemos realmente. Sé que pedirle el teléfono será otro motivo de discusión. ¿Por qué solías ir con ella a los viajes de trabajo? ¿Ella quería que la acompañaras o no querías dejarla ir sola? ¿Cuál es la razón de ese sistema cuando uno de ustedes está fuera? ¿De quién fue la idea de celebrar el cumpleaños por videollamada? ¿Acaso no habló con su hija en su cumpleaños o simplemente no pudo hacer esa celebración en videollamada? Yo empezamos a viajar juntos porque el equilibrio trabajo/vida de ella era un problema, así que me invitaba para pasar más tiempo juntos. El sistema de contacto aplica si estamos separados por un periodo prolongado, como este retiro, especialmente teniendo una hija. La videollamada de cumpleaños fue idea de mi esposa. Ella lo prometió y entusiasmó mucho a nuestra hija. Luego no habló con ella hasta que la llamó para cancelar la videollamada. Por eso me molestó más lo del cumpleaños. Actualización 1, 28 de febrero de 2025. Quería darles una actualización y agradecer a todos los que me apoyaron. Sus puntos de vista han sido un salvavidas. Todo es un remolino. Trato de asimilarlo. Pasó un tiempo antes de que mi esposa, 28, y yo, 27, tuviéramos una conversación real sobre el moretón de su cuello. Estábamos estancados entre discusiones y el exceso de cariño que ella mostraba hacia nuestra hija, 4, y hacia mí. Casi no veía el moretón porque siempre traía el cuello cubierto, pero noté cómo sanaba, pasó de rojizo a amarillo. No hablábamos más de lo que ocurrió en Las Vegas. Ella decía que no debía defenderse ante su esposo. Le contesté que podía hacer lo que quisiera, pero yo no aceptaría que me vieran como a un tonto y tampoco compartiría la cama con alguien en quien no confiaba, así que me mudé a la habitación de invitados. La comunicación prácticamente se cortó. Los silencios eran muy incómodos. Incluso nuestra hija se dio cuenta, y no me siento orgulloso de eso porque trato de no involucrarla en nuestras peleas. Una noche, mi esposa vino a la habitación y me pidió hablar. Vi que había estado llorando. Dijo que odiaba la situación entre nosotros y sentía que me estaba perdiendo de todas formas. Le aclaré que necesitaba honestidad absoluta. Entonces me confesó que tuvo un desliz íntimo con ese compañero, 23, justo el día del cumpleaños de nuestra hija. El chupetón fue de él. Me contó que, según su versión, se besaron apasionadamente y se tocaron un poco por encima de la ropa, luego la complació de forma íntima. Hasta ahí llegó todo porque la llamó con el sobrenombre que yo suelo usar para ella, y eso la hizo volver en sí, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Fue al baño a echarse agua en la cara y vio el chupetón. El compañero bromeó diciendo que ese chupetón sería su recuerdo de viaje. Ella se molestó y lo echó de su suite. En parte se había alejado de mí por la culpa. Dice que ahora quería confesarse para no ocultar más. Le pregunté por qué me engañó y que tenía ese tipo que valiera la pena arriesgarlo todo. Contestó que no era él en particular ni que ella estuviera infeliz conmigo. Dijo que ni siquiera sabía explicarlo, pero que una parte de ella se sentía rota. Mientras más se miraba al espejo, más se veía reflejada en su padre, 57, con todo el tema de estar obsesionado con el trabajo, distante de la familia y la infidelidad que había hecho sufrir a su madre, 55. Explicó que en su familia nunca hablaron nada de forma abierta, y que su madre jamás le dio explicaciones de lo ocurrido cuando era niña. Le dije que sus padres no la obligaron a engañarme. Fue una elección de ella, que en cualquier momento pudo parar y pensar en nuestra familia. Aceptó que trataba de culpar a sus padres, pero comprendía que su decisión había sido solo suya. Me pidió perdón por engañarme y por prestarle atención a los coqueteos del compañero. Comentó que haría cualquier cosa para enmendar, ir a recursos humanos, renunciar, tomar terapia, lo que fuera necesario para recuperar lo nuestro. Le dije que no sabía qué era lo correcto ni si eso era posible ya. Pensaba que teníamos nuestros problemas, pero nunca imaginé algo así. Ella me aseguró que podíamos hablarlo y no rendirnos. Yo me sentía muy insensible ante lo que me decía. Le dije que no la reconocía, no solo por la traición a nuestros votos, sino por cómo trató a nuestra hija. Era como una extraña. Ella dice que falló como esposa y madre, pero que nos ama a ambas con todo su ser y quiere mantener a nuestra familia unida. Le dije que no podía darle la respuesta que ella buscaba y que debíamos separarnos para evaluar la situación.
Ella no quería la separación y sugirió quedarnos en la misma casa, pero le dije que la separación sucedería y que, o se iba ella, o me iría yo con nuestra hija. Aceptó irse, para no desarraigar a la niña de su entorno. Me pidió que no la alejara de nuestra hija. Se fue a vivir con mis suegros, a pesar de que su relación con ellos no es la mejor. La parte más dura ha sido el cambio para nuestra hija. Por ahora, cree que su mamá está ocupada con el trabajo como siempre. No ha notado mucha diferencia. Mi suegra me llamó recientemente. No justificó a mi esposa, pero aboga porque intentemos arreglar las cosas. Me contó cosas que ha oído de mi esposa, como describirme a mí como el ancla que siempre necesitó, y cree que aún hay motivos para luchar si estoy dispuesto. A pesar de cierta oposición familiar en nuestra relación, mi suegra siempre nos apoyó. Estoy más confundido que nunca. Jamás imaginé esta traición de la persona en quien más confiaba y quien consideraba mi refugio. Me siento entumecido y, a la vez, destrozado. Sigo amándola, eso no cambia, pero ya no veo igual ni a mí mismo, ni a ella, ni a nuestra relación, ni a nuestra familia. Todo se siente más tenso porque es reciente. Creo que este tiempo de separación es lo mejor. Aún no sé si terminaré divorciándome. No puedo pensar con claridad. No he decidido nada. Solo estoy concentrado en nuestra hija y dando un paso a la vez, que es lo único que puedo hacer ahora. Gracias de nuevo por el apoyo. Lo valoro mucho. Actualización 2, 14 de marzo de 2025. Gracias de nuevo a todos. No pude responder a cada mensaje, pero lo aprecio. Quiero dar otra actualización. Ha sido caótico acostumbrarse a esta nueva realidad luego de la infidelidad de mi esposa, 28. Pero voy avanzando paso a paso. Mi esposa y yo, 27, le explicamos a nuestra hija, 4, la separación con palabras simples y concretas, asegurándole que la queremos, sin darle detalles del motivo de la ruptura. Mi hija es muy observadora, pero aún no capta del todo la separación. No ve gran diferencia en que su mamá no esté en casa y el hecho de que siempre ha estado ocupada con el trabajo. Cuando mi esposa la visita, la niña está más distante con ella y se aferra a mí. Un día, mi esposa trató de jugar con ella en un juego de construcción, pero la niña se rehusó y le gritó que no quería jugar. Ver cómo mi esposa y mi hija están tan desconectadas duele mucho. Sabía que antes del viaje a Las Vegas el equilibrio trabajo/vida de mi esposa causaba tensiones, y queríamos reconectar, pero ahora que todo se fracturó, me doy cuenta de que la relación entre madre e hija está mucho más deteriorada de lo que pensaba. Nuestra hija apenas la trata, actúa como si fuera una extraña. Con esa edad, los padres deberían ser quienes más cercanos se sienten, y no estar en este nivel de distancia. Mi prioridad es que mi hija esté bien. En cuanto a mi relación con mi esposa, ella quiere que nos reconciliemos, no solo por la niña sino porque afirma que me ama. Sin embargo, sus declaraciones de amor me suenan vacías. Le dije que ojalá hubiera tenido ese impulso antes de engañarme. Insiste en que el engaño y lo que pasó con el compañero, 23, siguieron cierta progresión. Empezó sintiendo lástima por él porque no encajaba en el equipo, él le prestaba mucha atención y la halagaba en sus días difíciles de trabajo, y así se generó una relación emocional que, según ella, no la catalogó como tal en aquel momento. Eso se volvió físico en el retiro. Sentía que podía olvidarse de su vida en casa mientras estaba en Las Vegas. Afirma que solo tuvieron relaciones íntimas una vez, que el chupetón surgió en los momentos previos y durante ese contacto, cuando la complació de forma íntima. Dice que cuando la llamó por el apodo que uso yo, eso la hizo reaccionar y lo echó de su habitación. Quería terminarlo en silencio y salvar nuestro matrimonio. Le pregunté si usó su anillo de bodas cuando estuvo en esa situación íntima, y confesó que sí. Dolió profundamente. Nuestros anillos eran el símbolo físico de nuestro amor y compromiso, y ahora siento que están manchados. No puedo usar el mío. El dolor no desaparece. Más bien siento nuevas capas de él. Ella admite que se dejó llevar por la línea borrosa entre el compañerismo y la cercanía indebida. Dice que cambió su número de teléfono y cortó contacto con ese compañero. También reportó el asunto al Departamento de Recursos Humanos. La compañía suspendió a ambos mientras investigan si la relación afectó la oficina, porque hay políticas estrictas al respecto. Como ella era la mentora del chico, se investiga si hubo favoritismo. Para ser sincero, no me interesa qué pase con él. Algunos me aconsejaron contactarlo, pero siento tanta rabia que no obtendría nada bueno de hablar con él. No vale la pena. Prefiero enfocarme en mi hija. He decidido ir a terapia de pareja, sin la promesa de reconciliación, sino para manejar la separación de la forma más sana posible para nuestra hija. Sigo sintiéndome entumecido de muchas maneras. Jamás pensé que mi familia terminaría así. Uno cree entender los casos de engaño cuando los escucha, pero vivirlo en carne propia es distinto. Siento que ya no soy el mismo.
No sé cómo acabará todo, pero haré lo posible por enfrentar la situación en vez de rendirme. Eso es lo mejor que puedo hacer ahora. Gracias a todos los que me han apoyado. De verdad lo valoro. Actualización 3. Gracias de nuevo a todos por su apoyo. Soy 27 y quiero compartirles cómo va la situación. Nada es fácil, ni lo será. Pero no me arrepiento de haber optado por la separación. Era algo necesario, dada la traición y las mentiras. Sigo tratando de mantener el equilibrio. Nunca puse a mi esposa, 28, en un pedestal ni creí que fuéramos la pareja perfecta, pero nunca pensé que acabaríamos así después de tantos años juntos. Mientras el área de recursos humanos seguía investigando la relación entre mi esposa y el compañero, 23, mi esposa renunció a su trabajo. Parece que algunos directivos querían que se quedara, porque siempre fue muy servicial y cumplidora, incluso hizo prácticas ahí en la universidad. Pero dijo que quería probar que estaba tomando las medidas necesarias para cortar toda relación con él. No sé en qué terminó la investigación para él y, para ser honesto, tampoco me interesa. Ahora empezamos con la terapia matrimonial. Nunca lo había hecho y no sabía qué esperar. Hemos hablado de la trayectoria de nuestra relación, de la infidelidad y de qué pretendemos con la terapia. Mi esposa mantiene su versión de cómo empezó todo. No estaba insatisfecha conmigo, pero había algo roto en ella. Sentir esa atención tan dedicada fue como una droga. La conversación pasó a tratar a mis suegros, 57 y 55, la vida familiar de mi esposa y cómo la infidelidad de mi suegro impactó a su familia. Mi esposa cree que está repitiendo el patrón de su padre, tanto en su rol de madre como en el de cónyuge. Reconoce que, como madre, intentó convencerse de que era mejor que su padre dándole regalos a nuestra hija, 4, para compensar su falta de presencia, y que, como pareja, se decía que mientras no hubiera nada físico, sería mejor que lo que hizo su papá. Comentó que lo habló con su compañero mientras estaba a Las Vegas. Podían pasar el rato siempre que no hubiera contacto íntimo. Pero obviamente cruzó esa línea. De mi parte, siento que tuvo 1.000.000 de oportunidades de elegirnos a la niña y a mí, pero nos dejó al margen. Ni el anillo de bodas ni los llantos de nuestra hija evitaron que siguiera adelante. Fue un acto de egoísmo. Ella habla de que ese apodo suyo la despertó de golpe, como si debiera reconfortarme saber que eso la detuvo. Para mí, parece que simplemente se detuvo cuando ella ya había saciado su propia necesidad. No estaba pensando en mí. Trató de suavizar ese detalle, pero no me ayuda en nada. No planeaba soltar todo lo que dije en la terapia, pero una vez que empecé, no había vuelta atrás. Ella lo acepta y dice que no tiene excusa. Asegura que nos ama y desea luchar por la familia. Le respondí que sus te amo se sienten vacíos, dado que nos ignoró a nuestra hija y a mí mientras entregaba una parte muy íntima de sí misma a su compañero. Me dijo que ahora entiende que nuestros problemas van más allá de la infidelidad misma. Le cuesta vincularse con nuestra hija y tiene miedo de hacerle daño, así que me dejó a mí la mayor parte de la crianza porque piensa que soy mejor padre. Reconoce que nada de lo que diga arreglará algo, pero quiere demostrarlo con sus acciones presentes. Eso es parte de lo que hemos visto en la terapia. Seguimos en una etapa inicial, pero al menos facilita la comunicación, algo que beneficia a nuestra hija al mantener un ambiente más sano incluso durante la separación. El terapeuta también nos recomendó terapia individual por separado, y estoy valorando seriamente tomarla. Con nuestra hija, no ha cambiado mucho desde la actualización anterior. Cuando mi esposa llega, la niña baja la mirada, se queda callada y evita jugar con ella. La he llevado a terapia de juego, esperando que la ayude a sobrellevar esta situación. Mi prioridad absoluta es estar ahí para ella. Sé que tengo que reaprender a confiar en la gente en general, porque mi confianza quedó muy dañada. Antes de Las Vegas, jamás sospeché de mi esposa. Ella tenía mi confianza ciega como mi compañera de vida. He vivido traiciones antes, pero esta me dañó como ninguna otra. Trato de mantenerme firme, concentrarme en lo que tengo y no en lo que perdí. No quiero perderme en mí mismo ni en la tristeza. Gracias a todos los que han compartido sus propias experiencias. Hablar de esto no es fácil para mí, pero valoro la apertura y el apoyo que me han brindado. De verdad, lo aprecio.